Pedro en la cocina de Dios, un discípulo del Señor. ¿Cuántos saben que Pedro fue un discípulo del Señor? Amén. Pedro, un discípulo del Señor. Pedro, ejemplo. Pedro, un discípulo de carácter, ¿verdad? Pedro, que siempre recurrimos a la vida de Pedro y cuando queremos mirar a los discípulos, siempre está Pedro allí, ¿verdad? Y en esta oportunidad veía y podemos ver cómo Pedro, como siendo discípulo del Señor, ¿no? Cómo él vivió, cómo él se conducía y ahora vemos cómo él nos muestra cómo hacer discípulos, ¿no? Porque él fue discípulo y luego nos muestra cómo hacer discípulos. Y él se mete en la cocina del Señor, ¿verdad? Yo me imaginaba ahí a Pedro metiéndose en la cocina del Señor y dándonos la receta, porque luego vamos a ver cómo Pedro comienza y dice, y añadir a tal cosa, a tal otra, y añadir y comienza a nombrar como si fueran ingredientes, ¿verdad? Para que formar un discípulo del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. ¿Y cuántos quieren ser discípulos del Señor? Bueno, lo dicen con un poco de miedo, porque no saben lo que dice, ¿con qué no va a salir este hermano? Pero un discípulo, dijimos también la otra vez, es un aprendiz, ¿verdad? Un discípulo aspira a llegar a ser como él, como el maestro, el Señor de señores, ¿verdad? No vamos a llegar porque él es perfecto y nosotros no, ¿verdad? Pero los hijos aspiran a ser como el Padre. Amén. Un discípulo es alguien, ¿se escucha, no? ¿Se escucha bien? Bien. Un discípulo es alguien que está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador, ¿sí? Un discípulo es aquel que está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de su Salvador y seguirle. Amén. Bueno, ahora, ¿cuántos son discípulos? ¿Cuántos están dispuestos a tomar el nombre del Salvador sobre su vida y seguirle? ¿Ah? ¿Se animan a preguntarle al que está a su lado? ¿Así? ¿Quieres ser un discípulo del Señor? ¿Estás dispuesto a poner el nombre del Señor sobre tu vida? ¿Ah? Escúchame bien, decirle, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a seguirle al Señor? Muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan a veces que solo significa un seguidor, ser un seguidor. Y esa palabra seguidor hoy está muy usada y es muy livianamente usada en las redes sociales, ¿vieron? Que dicen, yo sigo a tal, yo sigo al otro, ¿verdad? Y yo soy seguidor de este, yo soy seguidor. ¿No? Yo te sigo, dice, ¿no? O le dicen a los chicos, seguime, me seguís en Instagram, me seguís en Facebook, ¿no? Y a veces cuando seguimos a esa persona, ¿no? Y no nos gusta lo que esa persona está diciendo, ya lo dejamos de seguir, ¿no? Ya no le pongo like, no le pongo nada, ¿no? Miren qué, pero el discípulo es un seguidor de Cristo. Es un seguidor de Cristo que le pone like a todo lo del Señor, aunque el Señor venga con su vara y su cayado, ¿verdad? A traerte de nuevo al camino. Porque a veces solamente le ponemos like cuando vienen todo
Esfuérzate, sé valiente cuando vienen las palabras de aliento, de bendición, ¿verdad? Y cuando viene la palabra de exhortación, a ella no nos gusta y ya le sacamos el like, ¿no? ¿Verdad? Pero discípulo es un seguidor, un auténtico seguidor del Señor. ¿Se animan a decirle al que está a su lado? Discípulo es un auténtico seguidor del Señor. Y todo hijo, toda hija de Dios está llamado a eso, a ser un discípulo del Señor. ¿Saben cuál es la gran comisión? ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos. ¿Pero a quién les dijo? A sus discípulos. Porque ¿quién hace discípulos? El discípulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O es difícil? No, ¿verdad? El que hace discípulo es discípulo, ¿sí? ¿Y Pedro qué era? Un discípulo. Entonces Pedro nos deja luego una receta de cómo se sigue al Señor verdaderamente, ¿verdad? Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo se ven en sus vidas. De manera que afloran en la vida, ¿no? ¿Cuántos pueden ver la vida de Pedro? ¿Cómo era Pedro? ¿Había características del Señor en su vida? ¿Afloraba la presencia del Señor en su vida? Pero por supuesto que sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día? El Señor le dijo, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Les parece duro todo esto? El Señor miró a sus discípulos, primero miró a los simpatizantes, ¿verdad? A los que los seguían de lejos, a los que le daban like cuando solo eran momentos cuando había milagros, ¿verdad? Pero el Señor Jesús luego dijo, tiene que comer mi carne, yo soy el pan de vida. Y los religiosos, los simpatizantes, los que miraban de lejos, los judíos, dijeron, ¿cómo que comer su carne? Esta palabra es dura. Y desde entonces dice que se alejaron un montón, dejaron de seguirlo. Entonces Jesús miró a sus discípulos y redobló la apuesta al Señor y dijo, ahora escúchenme ustedes también se quieren ir, le dijo el Señor. ¿A ustedes también les parece duro esto? Y ahí saltó Pedro. Ahí saltó Pedro con esa característica del Señor que afloraba en su vida. ¿Y qué dijo Pedro? Papá, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir, papá, si soy tu hijo, si solo vos tenés palabras de vida eterna? ¿Para dónde voy a correr? ¿Para dónde voy a caminar? Si en ti lo tengo todo. Amén. El apóstol Pedro como si estuviese en la cocina del Señor. El gran discípulo por así decirlo, nos habla como si fuera una receta, porque comienza luego a decir que debemos añadir cosas a nuestra vida. Vamos a ir, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente, miren lo que dice, miren qué maravilloso lo que dice Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. Una fe perfecta, firme, ¿sí?
gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estaba diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida en Cristo, ¿sí?, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Nos llamó para ser parte, estaba diciendo Pedro, de su reino maravilloso. Amén. Todos aquellos que han sido llamados para vivir en Cristo, ¿no?, nos ha llamado a conocerle aún más, a tener un conocimiento aún más grande sobre el Señor. Versículo 4 dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo y a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son pasiones, ¿no?, deseos mundanos, pasiones desordenadas, ¿sí? Cuando nos encontramos con el Salvador, ¿sí?, cuando nos encontramos con Dios, cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando nos encontramos con el Salvador, recibimos su naturaleza y por medio de eso, de ser hijos de Dios, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces ya no deseamos las cosas del mundo, sino deseamos las cosas de Dios. Amén. Cuando nacemos de Dios, lo que aspiramos, lo que queremos es conocerle más a Él. Lo que deseamos son todo lo que Él desea. Lo que queremos es cumplir sus propósitos, los propósitos del Señor. Amén. El versículo 4 continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones del mundo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay o qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? ¿Se animan a preguntarle al que está a su lado? ¿Qué diferencia hay entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? ¿Sabe cuál es la diferencia? La corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. Nuestra vida corrupta, ¿sí? La contaminación del mundo es lo que se encuentra en el exterior. Hay gente que cree que ser cristiano es pasar por una especie de descontaminación del mundo, ¿sí? Y comienzan asistiendo a las iglesias, a las reuniones, ¿verdad?, a saturarse de actividades. Viene la gente y quiere hacer algo, se quiere llenar de actividades, quiere servir acá, quiere hacer otro, esto, aquello, pero en su interior aún continúan teniendo esa corrupción espiritual. A veces las personas que uno suele ver en las iglesias, ¿sí?, en esta iglesia no pasa, ¿sí? A veces las personas que uno suele ver en las iglesias, luego, ¿sí?, luego cuando las ve en su vida diaria, en la semana, son otras personas, ¿sí? Son otras personas, ¿sí? No son las mismas que encontraste en las iglesias, en la reunión, porque figurativamente en la iglesia solo han participado de una aparente descontaminación del mundo.
Dice, ¿cuántos han escuchado? Si yo voy a la iglesia, dice, y sacan el listado, ¿no? Tengo que dejar de fumar, de hablar malas palabras, de esto, de lo otro, ¿no? Y cuando van a la iglesia, hasta cara de santos ponemos a veces. En mi vida ha sido buena, ¿no? Claro, y después cuando en la semana los ves, son otras personas que decís, qué desconocido está el hermano o la hermana, ¿no? ¿Verdad? Porque no difiere del mundo. Porque piensan que ser cristiano es descontaminarse del mundo por un momento, pero después cuando salen, es lo mismo, ¿verdad? Se encuentran con lo mismo. Luego vuelve a ser la misma persona. ¿Cuántos se animan ahí a mirar al que está a su lado? ¿Vos naciste de nuevo, hermano? Decirle, hermana. ¿Naciste del Espíritu del Señor? ¿Cuáles son tus deseos? La persona que huye de la corrupción del mundo es porque tiene una nueva naturaleza. Porque ha nacido de nuevo y solo lo que desea es de Dios. Yo deseo conocer más a mi Señor. Yo deseo servirle a mi Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos que el servir al Señor tiene que partir primero de amar al Señor, ¿no? ¿Y quiénes aman al Señor? ¿Qué dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, claro. Ahora, sin embargo, aunque esa persona tenga una nueva naturaleza, aunque esa persona ha nacido de nuevo, ¿no? Esto no significa que se haya librado de su vieja naturaleza. En la vida de todo creyente siempre habrá un conflicto, lo dice la palabra, ¿verdad? Siempre habrá un conflicto permanente entre su vieja naturaleza, que son las pasiones humanas, y su nueva naturaleza espiritual. Pablo dice en Efesios 4:22, ¿qué dice? Despojado, dice, sacate el viejo hombre, ¿verdad? Despojate, dice Pablo. Una buena ilustración es en la que el Señor se refiere. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? Lucas capítulo 15, desde el 11 al 32. El hijo se fue hacia un país lejano, ¿se acuerdan? Pidió su herencia, ¿sí? Se fue hacia un país lejano y ¿qué hizo? Vivió una vida desenfrenada, despilfarró todo. Terminó viviendo, durmiendo en una posilga, en un chiquero, deseando la comida ¿de quién? De los cerdos. Pero en ese momento, en ese tiempo que él estaba allí, deseando la comida de los cerdos, ¿no? Y la parábola dice que era el hijo, habla del hijo pródigo, ¿no? Porque era hijo, ¿sí? Era hijo, dice que volvió en sí. Los hijos de Dios vuelven en sí. Dice que él volvió en sí y dijo, porque era hijo, se acordó, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo a su vida y le dijo, yo tengo un padre. Yo tengo un padre que tiene una mansión, que tiene comida, que tiene un vestido para mí. ¿Qué hago acá? Pero solo lo podía pensar porque era hijo.
¿Mm? Ninguno de los cerdos lo acompañó. Ninguno de los cerdos dijo, yo también, porque no podían decirlo porque eran cerdos. ¿Mm? Y él se acordó de que su padre creía en la piedad y en su mesa había abundancia de comida. El joven volvió en sí. El joven no hubiera vuelto si no hubiese sido su hijo. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre, como dice Lucas 15, 18. Pero sí era hijo, él era hijo. No era uno de los cerdos que comían con él. En la parábola era inevitable que el hijo volviera a la casa de su padre por la naturaleza divina que había. Él era hijo. ¿Cuántos son hijos? Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. No habla de... ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque no eran hijos, ¿sí? Solo el hijo escucha la voz del Padre. Solo el hijo acude a su Salvador. Amén. O sea que podés momentáneamente estar pasando alguna situación. Pero si tu naturaleza es de ser hijo de Dios, si has nacido de nuevo, en el momento indicado, en el momento justo, vas a escuchar la voz del Padre llamándote y te vas a levantar y vas a querer ser limpiado por el Padre. ¿Amén? ¿No? El que no es hijo, no. ¿Se acuerdan del dicho ese que dice que aunque la mona se vista de seda, ¿cómo dice? Mona, ¿cómo es? Sigue siendo mona, ¿verdad? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Podemos entender cuando Dios nos habla, cuando nacemos del Espíritu, luego comenzamos a entender la palabra de Dios, comenzamos a querer más de Dios y el Espíritu de Dios transforma eso en una realidad para nosotros. ¿Cuántos quieren más del Señor? Pero Pedro no se detiene allí, ¿no? Solamente con encontrarse, con nacer de nuevo. Pedro está en la cocina y nos está mostrando, nos está diciendo, qué bueno que te encontraste con Dios, qué bueno que conoces al Señor. Pero Pedro comienza a desplegar la receta y comienza a decirnos, ¿no? Comienza a decir lo que debemos añadir luego de conocer a Dios. Lo que debemos añadir como participantes de la naturaleza divina. Y agarra a Pedro en la cocina del Señor, como discípulo del Señor. Y Pedro nos diría, si han llegado hasta aquí, es el punto de partida de ser un discípulo del Señor. ¿Por qué no le preguntas al que está a tu lado, ¿has nacido de nuevo? Te lo vuelvo a preguntar, decirle. Bueno, si has nacido de nuevo, si te has encontrado con el Señor, tenés que saber que es el punto de partida. Que estás en el punto de partida. Que allí no termina todo. Hay mucho más. Luego,
el apóstol Pedro iba a hablarnos acerca, en los versículos 5 y 6, acerca de la madurez cristiana. Después que una persona ha nacido espiritualmente, debería ir dejando los rasgos y reacciones de un niño y entrar en un proceso de crecimiento y desarrollo. Y aquí está Pedro en la cocina. Vamos a entrar a la cocina, versículo 5. Y dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Cómo dice? Poniendo. Decirle al que está a tu lado. Cuando es todo. Dice Pedro en la receta, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y ahí Pedro agarra y dice, y a mí me faltó, ¿dónde está? A mí me faltó Margot, ¿dónde está Margot? A mí me faltó el jengibre. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice Pedro, añadid a vuestra fe, dice Pedro allí como preparando la cosa, dice, preparando al discípulo, dice, para ser discípulo hay que añadir a vuestra fe virtud. Preguntar al que está a tu lado, ¿tenés fe? Añadile virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Y sigue diciendo Pedro, ¿no? A la virtud, dice, conocimiento. Versículo 6, al conocimiento, sigue Pedro con la receta, dice, dominio propio. Decile ahí al que está a tu lado, al conocimiento, agregale, no una pizca, bastante, mandale más, decile, de dominio propio. Al dominio propio, dice Pedro, agregale paciencia, ¿sí? No es a gusto, es como el Señor dice. A la paciencia, piedad. Amén. Allí el apóstol Pedro en la cocina del Señor, dándonos la receta para ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Quién la da? Otro discípulo del Señor. Entonces, si querés hacer discípulos, decirle al que está a tu lado, tenés que ser discípulo. Otra versión dice, poniendo vosotros en ello todo empeño, asociad a vuestra fe, dice, esforzaos para añadir a vuestra fe, ¿no? La vida cristiana es un asunto muy serio, hermanos. La vida cristiana es algo en lo que hay que poner empeño, lo que hay que poner todo, hay que ser diligente. Dice el apóstol Pedro, no es una ropa, ¿no?, que te pones un día, ¿verdad? O para la reunión y luego te la sacás, ¿no? Te vestís de cristiano para ir a la reunión y después te la sacás cuando salís de acá. No. La vida cristiana es un constante crecimiento. Amén. ¿Cuántos se animan a decirle al que está a su lado? La vida cristiana, hermano, decirle, es un constante crecimiento. ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Bueno, es un constante crecimiento. No es que te aprendes los fundamentos cristianos y ya está. No. La fe que aquí habla, ¿no?, es la fe que salva, la fe salvadora, y le pide añadir virtud, que entre
los romanos en aquel tiempo estaba caracterizada esta palabra, ¿no? Virtud, quería decir, hablaba de lo mejor de una persona. Virtud era lo mejor de la personalidad, que estaba caracterizado por la fortaleza, por el valor, por la valentía y por la excelencia. Entonces decide que está a tu lado: ¿tenés fe? Agregale fortaleza, agregale valor, agregale valentía, ¿sí? Y agregale excelencia para tu Señor. Eso es virtud. Estas cualidades son las que tienen que caracterizar a un cristiano. La excelencia, porque si mi Padre es excelente, mi Padre es perfecto, yo debo aspirar a ser excelente como es mi Padre. El mundo necesita creyentes que tengan el valor de adoptar una posición pública sobre sus convicciones. El mundo necesita, ¿no? La creación gime a una, dice, y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de la iglesia, ¿no? Entonces, el mundo, ¿qué necesita para ser sanado? El mundo, ¿qué necesita de creyentes con una convicción firme en aquel que creyeron? El mundo necesita de creyentes que se paren sobre la roca y aunque vengan situaciones, tempestades, aflicciones, tribulaciones, puedan estar diciendo: yo sé en quién he creído. Creyentes que se identifiquen con Dios. Por eso dijo el apóstol Pedro que para ser discípulo había que a la fe añadirle virtud, que es valor. Y Pedro continuó, ¿verdad? Diciendo: añadid a la virtud conocimiento. Y aquí volvemos a encontrarnos otra vez con la palabra conocimiento, que corresponde a la palabra griega gnosis, ¿no? Que se me complica pronunciarlo por el estado de mi voz, pero es gnosis, que en este contexto significa conocer a Dios en su salvación. Ese conocimiento habla Pedro, conocer al Salvador, y nos habla de una relación personal con tu Salvador. ¿Cómo se entabla una relación personal con tu Salvador? ¿Sí? Leyendo la palabra, orando, ¿sí? Pero ¿se acuerdan? Orando. Orar es hablar con Dios. Orar es abrir tu corazón al Señor. Ser sincero, ser veraz, ser genuino delante de la presencia del Señor. Pero no llegar y sacar el listado: Señor, dame, ¿verdad? Porque acá Pedro está hablando de crecer, de madurar, ¿sí? Sino que cuando terminamos de orar, de decirle: Señor, te necesito. Señor, quiero conocerte más. Señor, moldea mi vida, ¿no? Porque a veces hacemos eso, ¿verdad? Sí, Señor, guíame, mostrame, hablame. Pero luego nos levantamos y nos vamos y el Señor dice: pará. Porque una relación es que hablas vos y luego hablo yo. O mejor sería que hable yo y vos escuches, dice el Señor. Yo sé, yo te conozco, está bueno que me lo digas. Y es necesario, es importante, pero es importante para vos. Porque yo ya lo sé, dice el Señor. Pero no te vayas. Ahora necesito hablarte yo. Necesito sanar tu corazón. Necesito que me escuches, dice el Señor. De ese conocimiento habla Pedro.
De ese conocimiento de tu Salvador, de tu papá, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Mira qué privilegio tenemos de hablar con Dios. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de pararse delante de un rey? ¿Usted se ha parado delante de un rey, algún hombre? En algunos países, ¿verdad? Hay reyes. Pero a través del sacrificio del Señor Jesús, vos y yo tenemos acceso, libre acceso a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y muchas veces le sacamos el listado, estamos recontra confundidos, ¿verdad? Le sacamos el listado al Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y el Señor dice, yo te amo, quiero que me conozcas, quiero que me busques y saber cómo te van a alcanzar las añadiduras, te dice el Señor. Porque ¿qué dice su palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando vos buscás el reino de Dios y su justicia, luego las añadiduras te siguen a vos. ¿Por qué? Porque estás conociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El apóstol Pedro continúa diciendo, versículo 6, añadid al conocimiento, dice, dominio propio. El dominio propio implica ser sobrios, moderados, tener la capacidad del control de uno mismo, ¿sí? ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Al conocimiento añadí dominio propio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas cucharadas? Hasta que el Señor te diga añadí. Hasta que el Señor venga. Como creyentes necesitamos tener el control propio en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. El apóstol continúa aconsejando. Añadir al dominio propio, dice, paciencia. La paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad, escucha hermano, la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Implica resistencia. Y se apoya sobre el conocimiento y la virtud. Como un árbol que crece, ¿verdad? Y se desarrolla. Un cristiano debería estar desarrollando valor. ¿Vieron los árboles que son chiquitos, ¿verdad? Crece un tronquito, ¿verdad? Las hojitas débiles. Pero después de un tiempo, el tronco se pone firme. El árbol se pone firme y es diferente, ¿verdad? Así tiene que ser la vida del cristiano. Debe tener un dominio propio y luego paciencia. El apóstol continúa con la receta y nos pide añadir a la paciencia piedad. Y significa que uno debe desear ser como su Padre, imitador del Señor. Después de que hemos nacido de nuevo espiritualmente, hemos nacido, ahora estamos dentro de la familia de Dios, lo lógico sería que querramos ser como nuestro Padre Celestial. Amén. Hay una edad en la que los hijos o hijas
tienen a su padre o a su madre como su héroe, ¿verdad? O heroína, ¿no? Hay una etapa en la vida de los chicos que ven a sus padres o a la mamá o al papá, ven como sus héroes, ¿no? Son lo mejor para ellos. Y un día, ese héroe o esa heroína a veces fallan y es lo peor para ese hijo, ¿verdad? O esa hija, que luego crece desarrollando un sentimiento de amargura. No le fallen a sus hijos, no le fallen a los niños. Padres, madres, no fallen a los hijos. Enséñenle, muestren el camino correcto, muestren el amor de Dios. A veces tomamos a los niños como algo más. Y el Señor, sin embargo, dijo: dejad a los niños venir a mí. Miren qué importantes son los niños para el Señor. Yo digo, no me gusta fallarle a nadie, pero si tuviera que fallarle a alguien, prefiero fallarle a un adulto que fallarle a un niño. Porque un adulto lo puede entender, pero ¿cómo lo puede recibir la mente de un niño, un corazón de un niño? Entonces, padres, sean veraces, sean genuinos con sus hijos. No les fallen, no les mientan, no les prometan cosas que después no pueden cumplir. En cuanto a nosotros somos hijos de Dios, y a causa de ello queremos ser como nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren ser como su Padre Celestial? Preguntarle al que está a tu lado: ¿quieres ser como tu Padre? ¿Sos hijo de Dios? Decirle. Tenés que saber que tu Padre nunca te va a fallar, nunca te va a defraudar. Quizás tus padres naturales, tus padres de sangre, te pueden fallar. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, jamás te va a fallar. Quizás no puedes tener y has crecido con un concepto errado, distorsionado de padre. Pero si te has encontrado con el Señor, Él es el Señor de señores. Él es el Padre de verdad, que te ama con amor eterno. El que está siempre, el que nunca falla. La palabra piedad contiene en sí misma la idea de inspirar amor, alabanza, adoración a Dios. La palabra piedad es conducirse en la vida del Señor, quererlo del Señor. Nos habla de una dependencia de Dios y de una vida consagrada a Dios. Versículo 7 dice: a la piedad, Pedro continúa allí en la cocina y dice: a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Y al afecto fraternal, dice Pedro, hay que agregarle amor. Diciéndolo más directamente, ¿no? A la fe, Pedro nos está aconsejando. ¿Ustedes quieren ser discípulos? Dice Pedro. Bueno, añadan afecto fraternal. ¿Qué es esto? Amar a los hermanos, amar a los demás creyentes, ¿no? Todos los que nacemos de nuevo somos parte de una familia espiritual, la familia de la fe. Bueno, Pedro dice a esto, a la piedad, ¿no? A tu vida en Cristo. Ahora, ama a tus hermanos, ama a tu prójimo, dice Pedro. Ama a los de la familia de la fe, ama a los que forman parte de la iglesia. Eso dice Pedro.
¿Mm? Añadile afecto fraternal, amor por tus hermanos. Además, no queda allí, sino que dice al afecto fraternal, al amar a tus hermanos. Ahora dice, añadile amor. ¿Y a qué se refiere, no? Como si el afecto fraternal va dirigido a los miembros de la familia de la fe, a la familia espiritual, ¿no? Ahora, Pedro dice, agregarle amor. Y el amor aquí mencionado está dirigido hacia las personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Amá a tus hermanos, bien. Eso es necesario, es importante, dice Pedro. Pero a eso añadirle amor. ¿Cómo les amamos a los que no tienen al Señor? Les amamos en el sentido de que comunicamos el Evangelio de Dios. Les amamos en el sentido de que les hablamos, les comunicamos que hay un solo camino, la verdad y la vida, que es Cristo, ¿no? Le amamos de esa manera a aquellos que pasan por acá, aquellos que son del barrio, aquellos que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del colegio, de la facultad, nuestros vecinos. De esa manera les amamos diciéndole que hay un solo Dios, un Salvador, y que deben arrepentirse de sus pecados. Motivados por el amor de Dios hacia los que se pierden. Versículo 8. Porque si estas cosas, dice Pedro acá, terminando esta parte de la receta, dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos, ¿no? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? ¿No? Pedro estaba hablando aquí de lo que tiene que estar dentro de un discípulo. Fe, virtud, valor, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor a los hermanos y amor hacia los no creyentes. Ahora, todo esto que vimos hoy, todo esto que Pedro está diciendo, dice, si tienen todo esto, serán verdaderos discípulos. Si tienen todo esto, dice Pedro, no van a dejar de dar frutos, sino que ¿qué van a hacer los discípulos? Van a ser más discípulos. No solamente van a anunciar, sino que van a ser discípulos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para ir terminando. ¿Cuántos se van a ir esta noche con la receta de cómo hacer discípulos? Tenemos ejemplos del Señor Jesús en toda su palabra, su caminar, su andar, de cómo Él les fue enseñando, marcando a sus discípulos, guiando. Luego, hoy, en esta noche, quería que podamos reflexionar acerca de cómo directamente un discípulo del Señor, siendo un discípulo del Señor, nos enseña y nos muestra también cómo hacer discípulos para cumplir la gran comisión. Ahora, todo esto que hablamos, todo esto que vimos hoy, ¿cuántos contestaron que querían ser discípulos del Señor? ¿Hay menos? ¿Qué pasó? ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? ¿Cuántos quieren entrar a la cocina del Señor y sacar esa receta que tiene Pedro? Todo esto para ser discípulos y todo esto que vimos nos debe llevar siempre, ¿no?
siempre hacernos preguntas, ¿sí? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas en esta noche para la vida nuestra, para nuestra vida? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Donde nosotros debemos mirarnos. Y cuando vemos ahí, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Como hijo de Dios, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Mm? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuál es mi meta como hijo de Dios?